Comencemos muy rápidamente con un contexto histórico. Ustedes saben, por eso, perdónenme la manera como lo voy a hacer así, a brochazo grande, como decimos cuando estamos pintando una casa, pues tenemos que situarnos, por supuesto, mentalmente en el Imperio Romano, en la provincia de Palestina, en Jerusalén en concreto, las provincias de un poco, si se quiere, un poco más amplio del área de Antioquía, por las necesidades políticas y guerreras del momento, la provincia del norte de África, con Alejandría como capital, también era muy importante, y en nuestra perspectiva histórica pues tenemos que entender que las sedes más importantes de su momento, en los primeros siglos, pues se acercaron a las diversas capitales. Entonces, por eso nosotros vemos que de Jerusalén, Cesarea necesitaba estar ahí cerca, y necesitó, por lo tanto, las escuelas que van surgiendo, y aquí ya es una primera afirmación bien importante, porque normalmente se habla de la escuela de Alejandría y para total, pero realmente tenemos que decir que de alguna forma los obispos de las principales provincias organizaron unas escuelas catequéticas y unas escuelas teológicas que son las que nos van a hacer entender un poco los énfasis de ese momento, especialmente en estos primeros siglos. Por eso vamos a hablar, en primer lugar, pues esa era apostólica inmediata, algunas alusiones pequeñas. Luego, pues realmente es inevitable que hagamos alusión a esa fuerte persecución, pues en la era posapostólica comenzó esa fuerte persecución del Imperio Romano con los cristianos, la defensa de los apologistas, y ya un poco más tarde, si se quiere, ya los escritos y lo que en este momento tenemos de los grandes padres de la Iglesia, tanto en Occidente como en Oriente. Es desde esa perspectiva que entonces podemos hablar del querigma o de la iniciación cristiana en esos grupos concretos o en esos sitios en donde nació el cristianismo, en donde se fortaleció también el cristianismo. Es eso lo que quisiera compartir con ustedes de alguna forma. Pues hay muchas cosas interesantes que tendríamos nosotros que tomar como posibilidad de trabajo, pero nos toca reducir un poco las cosas. En primer lugar, acordémonos, para pasar rápidamente a esa era posapostólica, no es una afirmación que no tenga un fundamento, aquella de que el símbolo de los apóstoles, el mismo, varios autores, pero el mismo Tertuliano y posteriormente Ambrosio, llegan a decir que el símbolo de los apóstoles fue compuesto por los apóstoles. Pues ya de alguna forma la leyenda dijo que se habían reunido y cada uno dio uno de los artículos, pues realmente pues eso ya es una perspectiva meramente de leyenda, pero la afirmación de que fue inspirada y que de alguna manera de la enseñanza de los apóstoles surgió de inmediato, pues eso es claro. Ya la referencia del símbolo lo tenemos en la Didache, que algunos autores la colocan incluso en la misma época de los evangelios o incluso anterior a Juan, y por lo tanto en la Didache en algunas de las comunidades fue considerada más importante que algunos de los evangelios. Es increíble, por lo menos era más conocida que las mismas cartas de Pablo en algunas comunidades cristianas. Son valiosos los comentarios que después vamos a encontrar, especialmente en Ambrosio, sobre esas 12 afirmaciones de los apóstoles, como él lo dice. Todos los investigadores afirman que este símbolo es de la era apostólica. El querigma parte entonces de la predicación de los apóstoles, ya lo acabamos de escuchar, que la Sagrada Escritura nos reporta, particularmente pues la tendencia de los mismos apóstoles es hacer un querigma o cristológico o trinitario, y eso se va a replicar en la Iglesia en ese momento, de tal forma que nosotros encontramos un énfasis
más cristológico en Roma, Milán, Lyon, a pesar de que pues realmente Lyon tiene una influencia oriental precisamente por Ireneo, que nace en Asia Menor. Sin embargo, realmente la influencia romana y la cercanía hacen que de verdad se haga un énfasis más cristológico. En cambio, es más trinitario al oriente en la primera etapa. Posteriormente, el querigma va a cambiar un poco, por supuesto, y se va a suponer, de tal forma que Ambrosio va a decir en un momento determinado: cuando nombro al Padre, supongo que estoy nombrando también al Hijo y al Espíritu Santo. No tengo que explicitarlo. Eso, pues, en el ambiente cristiano se entendía fácilmente. Vayamos entonces un poco cronológicamente haciendo algunos énfasis para que comprendamos la riqueza de lo que significa y lo valioso de lo que ustedes están haciendo, de tocar y de reflexionar sobre el querigma en la vida de la Iglesia, porque es en ese ambiente donde nosotros vemos la claridad de las expresiones. Ignacio de Antioquía, Ignacio realmente escribe esas hermosas cartas que todos conocemos, y especialmente en la carta a los Trayanos nos dice: Jesucristo, de linaje de David e hijo de María, que nació, comió, vivió verdaderamente, fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, verdaderamente crucificado y murió a la vista de todos los moradores del cielo, de la tierra y del infierno, y además resucitó, verdaderamente resucitó de entre los muertos, resucitándolo su propio Padre, y a semejanza suya también a los que creemos en Él nos resucitará del mismo modo su Padre en Jesucristo, fuera del cual no tenemos la verdadera vida. Esta es una afirmación, es un querigma fabuloso que escribe pues, a una de sus comunidades, y que por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta para comprender un poco lo que se va diciendo. Para hacer un poquito un salto, pues nosotros necesariamente tenemos que recordar al pastor de Hermas, necesariamente tenemos que pasar a Justino, que con su apología, especialmente el diálogo con Trifón, viene a hacer unos énfasis supremamente valiosos acerca de lo que significa el bautismo, y ya es inevitable que hagamos esa primera afirmación casi que absoluta, de decir que el querigma estuvo ligado al bautismo. Por supuesto, el querigma en la vida de la historia de la Iglesia estuvo ligado a lo que significó la preparación del bautismo, el bautismo mismo, la liturgia bautismal, y posteriormente las exigencias para el bautizado. De tal manera que Justino escribe en el Apologético: reciben el lavacro del agua en el nombre de Dios Padre y Señor del universo, y en Él de nuestro Salvador Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Por esa misma época, uno de los escritos llamado Epístola Apostolorum añade: y en la Santa Iglesia también reciben ese bautismo y en la remisión de los pecados. Esto es fundamental para poder comprender después el nacimiento del catecumenado. Todavía no podemos hablar de un catecumenado propiamente dicho hasta Justino. Justino nos situamos en el año 150. Entonces realmente no se puede hablar de una organización para preparar a los bautizados. La persecución está muy fuerte, están huyendo los cristianos, las pequeñas comunidades, pues realmente el anuncio querigmático es fundamental, porque los paganos empiezan a ver unos hombres diferentes. Ya sabemos nosotros en la carta de los metros también lo que significa pues esa manera de pensar de ellos alrededor de los cristianos, ¿no? Y la manera como escribe precisamente el autor, el que sea adiognático, para decirle: mire, somos iguales a todos, nos vestimos iguales, lo único que nos diferencia es que creemos en Jesucristo, y en Jesucristo que es Hijo de Dios, que murió, que resucitó, etc. Allí nuevamente el querigma de una forma sintética y hablándolo claramente. Por eso
les hacía alusión que en esa vida G también, que es un poco anterior, pero que sin embargo esa instrucción, como se llamó, instrucción de los 12 apóstoles, también fue el título, empezó a tenerse particularmente en Antioquía de Siria, y es bien interesante cómo hace la alusión el mismo Clemente Romano. Clemente Romano, recordémonos por el canon romano, Lino, Creto, Clemente. Es decir, realmente, dijéramos, después de Pedro es el tercer papa. Y Clemente, las investigaciones de este momento incluso lo sitúan mucho más como un judío romano, como un judío de la comunidad de Roma, que se convierte, o su familia se convierte siendo el niño. Algunos en la historia lo han tratado de identificar con Clemente Flavio y con otros personajes, pero la verdad es que está mucho más claro que pertenecía su carta a los Corintios, que es la única reconocida realmente, y en sus capítulos 15 y 16 especialmente nos va a decir también claramente lo que significaba el bautismo y lo que significó para él el tener que precisar con los corintios a los que les escribe para recomponer, excúsenme la expresión, el vaciado que les había pegado Pablo, y tratar de calmarlos porque dejó heridas profundas Pablo, y allí seguían los problemas y los enfrentamientos. Entonces él tiene que escribir esa carta para recomponer un poco y para anunciar también lo esencial. Es desde esa perspectiva que pues podemos nosotros entonces entender un poco más históricamente ese que. Por lo tanto, los énfasis van a ser diferentes en Roma, en Antioquía, en Alejandría, y por supuesto con Roma va a ir Milán y va a ir León, que son iglesias también fuertes en el siglo I, II, más bien podríamos decir después del año 100, que ya se organizan esas iglesias en concreto. El clima entonces, desde esa perspectiva cristológica en Occidente, se fue transmitiendo a veces también en lo que uno de mis grandes profesores, el padre Martínez Facio, en la Universidad Gregoriana nos hablaba de la teología de la piedra, y nos hacían unos análisis precisamente genemáticos interesantísimos de todo lo que significó la iconografía cristiana, las pinturas, especialmente los túmulos, toda la cuestión de los entierros, las lápidas, también por supuesto lo que se escribía sobre las lápidas. La más antigua simplemente en una niña hija de un alto funcionario romano, le escribieron viva sub Deo, que vivas para Dios, pero ya eso indicaba el rompimiento de una mentalidad romana que simplemente hacían elogios a los dioses y a que recibieran los dioses a esa persona cuando se tenía esa perspectiva, pero normalmente había más bien un cierto sentido de la vida se finalizó el punto. Pero aquí empieza a romperse esa mentalidad con los cristianos y hablar de esa resurrección como punto central, que se deriva por supuesto de ese anuncio y de ese conocimiento de la persona de Jesucristo. En esa línea, en la teología de la piedra que llamaba mi profesor, es bien interesante mirar cómo el tema de la resurrección es el más repetido en todo lo que se trabajó desde esa perspectiva pictográfica, desde esa perspectiva en general del arte en los primeros 4 siglos hasta Constantino, en esos primeros siglos en donde el arte era bastante escondido, y posteriormente también, por supuesto, con mucho mayor énfasis, es el tema de la resurrección, con los elementos del Antiguo Testamento en donde se van manifestando. Edith Gilles, con todo lo que significa, fue como un elemento secreto para identificarse los cristianos. La cruz nimbada de luz y la cruz coronada de laurel fue otro de los elementos bien valiosos en esa primitiva iglesia,
que de alguna forma tenían que manifestar su fe y que no lo podían hacer de otra forma sino un poco veladamente para evitarse la persecución. Las catacumbas mismas, en la mentalidad de la mayoría de las personas, eran unos sitios donde escondían los cristianos, ¿no? Ahí era muy fácil encontrarlos, si se quisiera. Es un sitio más bien del sentido de la resurrección. Los cristianos comenzaron a abrir todos esos socavones con la idea de que la resurrección del Señor nos invitaba a nosotros a resucitar y que por lo tanto cada persona debía tener una tumba. Entre los romanos amontonaban las tumbas, se podía repetir tumba, se sacaban la osamenta de una persona y se podía colocar allí en la misma familia. Entre los cristianos no. Al principio eso estaba totalmente prohibido. Por eso uno de los servicios ministeriales más importantes fue el de los fosores. Son los fosores o sepultureros, diríamos nosotros. Son ellos los que cuidan y los que de alguna manera garantizan que esa tumba, hasta la resurrección de los muertos, con ese sentido de la expectativa, de la esperanza, del futuro, etcétera, que tenían los cristianos. Por eso se modificaron las tumbas y se repitieron, por decirlo así, los cementerios. Ya conocemos nosotros en Roma cuántos cementerios había precisamente por la persecución. Pasemos muy rápidamente a una cosita más de la teología de la piedra que vale la pena. Es la resurrección, la alusión del Antiguo Testamento que da vida, como por ejemplo el diluvio universal, el arca de Noé, el foso de los leones, todo aquello que significaba vida y vida milagrosa es lo que se coloca junto a Cristo resucitado. Es decir, en el sarcófago, en las tumbas, en todo esto, era lo que principalmente se colocaba. Todo lo que de alguna forma nos hablaba de vida y de vida nueva en el Antiguo Testamento, junto al Cristo resucitado, al Cristo triunfante. La segunda imagen más repetida en el ambiente romano, pues fue Pedro, por supuesto. Esa es una de las cosas, de los argumentos más bonitos desde una perspectiva histórica para hablar del primado de Pedro. Realmente es impresionante. Y una tercera figura normalmente es Pablo. Y una cuarta figura, el número de veces que se repite dentro de esa iconografía cristiana, es la Iglesia. Muchos la identificaron en sus estudios durante siglos con la Santísima Virgen. Pues no era la Virgen, es la Iglesia. La Iglesia, si ustedes recuerdan Santa Sabina en Roma, los que han visitado, pues se encuentran allí una de las cosas más importantes, esa puerta hecha en madera, en donde sí está el parto de la Virgen, y eso es claro en ese aspecto. Pero en la pintura, que algunos la colocan precisamente por el año 180, máximo, esa pintura, que está una mujer con las manos abiertas y una mujer hermosa. Realmente dentro de las posibilidades de pintura de ese momento es la Iglesia. Y vamos a concluir precisamente cómo realmente dentro de los procesos catecumenales siempre se concluye, y eso es supremamente interesante, con el sentido comunitario, con el sentido de la Iglesia. Pero bueno, ya lo vamos a tocar en el momento oportuno. Policarpo también aparece. Acordémonos que Policarpo nos habla que estuvo en las rodillas de San Juan escuchándolo, y Policarpo de Esmirna murió pues mártir, y Policarpo después enseñó a Ireneo. Ireneo nos habla que estuvo también escuchando a Ireneo. Hay una sucesión y hay una continuidad en las enseñanzas, y nos encontramos con una claridad muy especial, esos énfasis con el pastor de Hermas particularmente, que centran toda la enseñanza en Jesucristo, sin olvidar, por supuesto, pero con menos énfasis, lo que golpeó en la comunidad cristiana y lo que golpeaba también a los demás, lo que llamaba la atención era precisamente la persona de Cristo, que era Dios y hombre, que había resucitado. Ya los aspectos demás como que eran derivados, y ya la teología, pues especialmente
contra los herejes que tienen que escribir el Ireneo de León, etc., pues entonces ya pues va a hacer toda una teología del Padre y del Espíritu Santo, pero el anuncio en Occidente se centró en la persona de Jesucristo particularmente, y Padre y Espíritu Santo como una consecuencia de todo lo que había enseñado el Señor Jesús. Pasamos ahora sí a la literatura apócrifa. Los apócrifos son sumamente valiosos en este momento de investigación histórica. Por muchos siglos fueron prohibidos incluso en su lectura. Yo me acuerdo que en el seminario existía un armario grandote en donde estaban todos los libros apócrifos, pero vivían con candado y uno tenía que pedirle permiso al director espiritual para poder leer esos libros apócrifos. Ya poco a poco pues fueron pasando. Pues yo sé que algunos se ríen, sí, es que yo soy del siglo pasado en formación. Realmente es interesante ese énfasis, porque ahí encontramos muchos elementos que enriquecen también la vida cristiana. Es verdad que son imaginación, que son leyenda, que hay muchas herejías en ellos, todo lo que se quiera, pero como elemento histórico cada vez más está siendo revalorizada esa literatura apócrifa, que realmente nos ayuda a reconocer la importancia histórica del pensamiento cristiano. Se hablaba entonces y se titulaba con libros que les llamaran a ellos la atención y que fueran de alguna manera aceptados y captados por la gente. Libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, en literatura apócrifa cristiana, que se titula Libro de Esdras, Secretos de Enoc, Testamento de los 12 Patriarcas, Apocalipsis de Baruch, Ascensión de Isaías, Evangelio según los Hebreos, etc., que realmente son alusiones al Antiguo Testamento, pero como en la enseñanza también, en el camino particularmente, esto sí es de la época ya un poco más del catecumenado, después del 150, donde se va formando el catecumenado. Como allí el énfasis se estaba dando también para ofrecer el Antiguo Testamento como el camino del Mesías, que había preparado al Mesías, entonces también los herejes empezaron a escribir un poco en esa línea, especialmente los gnósticos, titulando con libros del Antiguo Testamento y con libros, por supuesto, de los apóstoles. Ya conocemos de la literatura apócrifa como hay un Evangelio de Santiago, un Evangelio de Mateo, que según algunos de los autores apócrifos son libros secretos que los cristianos que seguían a Roma no dejaban conocer. Empezaron a hacer las acusaciones en ese sentido. De esta literatura recordamos especialmente el Evangelio de los egipcios, que parece ser el más antiguo porque lo cita Clemente de Alejandría y también lo cita sus Orígenes. Cuando halléis la vestidura del pudor, escribió Orígenes, cuando los dos vengan a hacer una sola cosa, hablando del matrimonio, y el varón juntamente con la hembra en el poder de Dios, ya no sean ni varón ni hembra, como alusiona el Evangelio, estarán entonces en el paraíso. En el cielo no va a haber sexos, de acuerdo con el autor y de acuerdo con el Evangelio de Jesús. Son muchos los escritos que recordamos, especialmente de otro evangelio que fue muy conocido, el Evangelio Ebionita del siglo III, que atribuye especialmente a San Pedro su autoría, y que de alguna forma un discípulo completo, terminando con la pasión de Pedro, que la coloca en la misma línea de la pasión de Cristo, y es desde ahí que conocemos nosotros la tradición de que Pedro fue crucificado con la cabeza abajo, y que Pedro realmente sufrió casi lo mismo que el Señor Jesús, y que lo martirizaron, y muchos de los elementos de la pasión de Cristo, pero ya es un escrito del siglo III, no es un escrito realmente tan antiguo como pudiéramos creer. El Evangelio de Nicodemo minimiza la culpa de Pilatos. Esto es muy simpático y realmente apenas lo descubrieron en este siglo pasado, el Evangelio de Nicodemo, porque
dice que Pilato, incluso entre los egipcios, y por la tradición de este evangelio ahora se comprende por qué Pilatos es santo para los, ¿cómo llaman los egipcios? Los coptos, para los coptos. Pilato es santo. Dicen que el que lo condenó fue Herodes, y le tiene el evangelio una rabia particular a Herodes y le echa toda la culpa a Herodes y salva a Pilato de la situación. El evangelio de Tomás tiene también una influencia muy grande de los naceos, es decir, los naceos eran una secta bastante dura, organizada, que después Orígenes también desafortunadamente siguió siendo uno de los grandes pensadores, pero tenía una influencia gnóstica y maniquea, un revuelto ahí raro. Parece que el mismo Agustín bebió un poco de esa doctrina. Reporta incluso que Jesús, para admiración de sus compañeros, cuando era niño, estaba desobedecía, salía de su casa, José lo andaba a buscar y estaba haciendo pajaritos de barro, y entonces para que José no lo castigara, soplaba y los pajaritos salían volando. Son cosas bien simpáticas y bien interesantes, pero de esa literatura apócrifa. Bueno, pero realmente hago alusión elegante al Evangelio árabe también, porque hay muchos escritos de ese tipo que nos demoraríamos mucho, y no es el objetivo hacer todo un aspecto histórico de todo esto. Pero sí, del Evangelio árabe quisiera decir que tiene unas afirmaciones filosóficas y teológicas supremamente interesantes, con influencia también, por supuesto, docetista particularmente, en donde se nos habla de esa influencia apocalíptica y de las grandes esperanzas, pero al mismo tiempo del tema especialmente cosmológico y del fin del mundo. Otros cuantos apócrifos van a tocar ese mismo tema. La iconografía ya hice alusión, pero la iconografía tiene dos partes. Hasta en la época en que pues, la iglesia se convierte en una iglesia aceptada, casi todo el mundo dice que el emperador Constantino volvió oficial la iglesia, no, aceptada. Oficial es únicamente hasta Teodosio en el año 381. Hasta el emperador Constantino lo que hace es no seguir persiguiendo a los cristianos y aceptar como otra de las religiones. Ya oficialmente y defendida, y que se convirtió en religión del imperio, será con Teodosio en el año 381. Estamos hablando también en esta época de los apologistas, y en esta línea los escritos de los apologistas pues son una respuesta especialmente a las herejías diversas que en ese momento existían, herejías desde los patricianos, como se quiere decir, los patripacianos hasta pues las herejías también cristológicas. Esas doctrinas fueron rechazadas especialmente por toda esa serie de apologistas, tanto griegos como latinos, y nosotros sabemos muy bien que ahí encontramos también cosas bien interesantes en la línea de cómo se anunciaba el cristianismo y cómo se aceptaba el cristianismo. Después el historiador Eusebio Cesaria va a recoger muchísimos de estos elementos, y por supuesto Clemente de Alejandría y posteriormente Hipólito especialmente, que tiene muchísimos escritos. Por lo menos eso conocemos pocos, pero Eusebio Cesaria habla de que Hipólito había escrito muchísimo. Hipólito es un presbítero, compañero del Papa, de un Papa que son expulsados a Cerdeña, y que realmente tenemos algunos cuantos elementos, especialmente de tipo litúrgico. Muchas de las plegarias eucarísticas romanas se inspiraron precisamente en la tradición y en los escritos de Hipólito. Vayamos muy rápidamente para poder entender ya, porque de alguna forma se habló del catecumenado, pero yo quisiera hacer algunos énfasis, porque el catecumenado no fue lo mismo en todas partes, y los énfasis
la Sagrada Escritura que se usó no fue la misma en Roma, en Milán. Sí, hay en Occidente pues una influencia bastante grande, y por eso lo que en este momento tenemos nosotros en Enrica, pues la verdad es que se inspira particularmente en la tradición romana y en la tradición ambrosiana, pero en Antioquía, en Alejandría y algunas otras iglesias de diáspora, que pues realmente perdimos contacto porque se perdieron sus escritos, hacían otros énfasis. Ya les dije que realmente el anuncio carismático en Occidente fue ante todo cristológico. Lo otro se suponía, y lo dice así Ambrosio, lo dice claramente en varias ocasiones en sus escritos, comentando los salmos y comentando el Evangelio de Lucas particularmente, lo dice con tranquilidad. El bautismo y un poco algunos de los elementos que nos pueden ayudar a comprender lo que estoy diciendo. Pues me parece que debemos especialmente volver a hacer este énfasis para poder entender un poco estos aspectos históricos. El querigma es claro que es la primera etapa de la iniciación cristiana, siendo especialmente la proclamación oficial en nombre de Dios. Esa conciencia está clara de una buena noticia, de la buena nueva, y los no creyentes especialmente pues saben muy bien que necesitan de alguna manera hacer un proceso diferente a los judíos. Los que provenían de los judíos por ya creer en Dios y creer en el Dios verdadero, el catecumenado fue diferente en la primera parte que entre los no creyentes. Eso quiero subrayarlo porque pues el anuncio de la buena nueva a los paganos particularmente tenía unas fórmulas diferentes y una manera diferente de la aceptación. El anuncio de la fe en Cristo siempre se hacía después de una confesión y una aceptación de Dios, inspirados un poco en Pablo, especialmente en su carta a los Corintios, 1 Corintios 8:6, que dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Igualmente en Timoteo y en 2 Timoteo, más o menos las ideas se repiten de Pablo cuando escribe a los Corintios. Un ejemplo clásico pues realmente es el estilo con que Pablo habla en el Areópago y que después se va a replicar particularmente cuando se habla y cuando se hace el proceso con los paganos, con los que no eran judíos. Por eso se debe enseñar primero, dice Ambrosio, la existencia de un solo Dios, Señor de todas las cosas, que se busque adorar y querer, y después rebatimos supersticiones e idolatrías para poder anunciar a Cristo. El proceso realmente es totalmente diferente, por supuesto. Las palabras exactas, un poco más tarde, en el comentario de Lucas dice: hay por tanto un orden en la discusión, un orden en la exposición. Así nosotros también, cuando los gentiles son llamados a la iglesia, Humanici Gentilus ad Ecclesiam vocantur, cuando los gentiles son llamados, debemos disponer el orden de las recomendaciones de esta manera: enseñar ante todo la existencia de un solo Dios, autor del mundo y de todas las cosas, en quien vivimos, existimos y nos movemos, y de cuya raza somos, de tal suerte que debemos amarlo no solo por los beneficios de la luz y de la vida, sino también por razón de un cierto parentesco de raza. Enseguida destruiremos la idea que ellos tienen de los ídolos, porque la materia del oro y de la plata o de la madera no pueden tener en sí una virtud divina. Es muy interesante cómo el proceso es diferente hasta que llega al momento de la inscripción,
empiezan a llamarse entonces los competentes para recibir el bautismo. Esa primera etapa es totalmente diferente en la historia de la iglesia, y eso lo debemos tener en cuenta nosotros también, ahora que estamos aquí en este seminario o en este trabajo de identificar un poco caminos, no para que repitamos exactamente igual, pero para que nos inspiremos sabiamente, porque a veces se quiere hacer un catecumenado, pues, no sé, igualitario para todo el mundo o cosas por el estilo. Bueno, dado ese primer paso entonces indispensable, nos dice que el Dios creador es también el Dios de la salvación, y es cuando se empieza a anunciar a Jesucristo, habiéndolos persuadido, entre comillas, de la existencia de un solo Dios, podréis gracias a Él probar que la salvación nos ha sido dada por Cristo, comenzando por mostrar el carácter divino de todo lo que Él ha realizado en su cuerpo, de tal manera que aparezca más grande que un simple hombre, y cómo la muerte ha sido vencida por el poder de Él solo, resucitando de los infiernos. En efecto, la fe crece poco a poco, paulatin en fides crescit. Me gusta mucho eso, énfasis, porque realmente el sentido de los procesos de los que tanto hablamos y que pareciera que es un descubrimiento nuestro, ya Ambrosio lo tenía supremamente claro. Así que mientras se ve que Él es superior a los hombres, se crea que Él es Dios. Solo se puede probar que existe en Él una virtud divina si se demuestra que sin ella no habría podido realizar tales obras. Bueno, me parece que hay elementos que son muy ricos, pero que no podía, pues en este espacio, decirles. Me estoy centrando especialmente en Ambrosio, porque es lo que más tenemos escritos de las catequesis, de los comentarios de los salmos, de los comentarios de los evangelios, de la misma acción que ahora nos están ayudando hasta las excavaciones. Cuando el metro de Milán se excavó allí cerca del Duomo de Milán, pues se encontraron realmente el bautisterio de la época, precisamente de Ambrosio, y hay una referencia supremamente interesante al bautisterio octogonal. Él en sus sermones hablaba precisamente del sitio que descendemos, que era considerada al mismo tiempo que como tumba, pues ese sentido de la tumba del Señor en donde resucitó. Pues el mismo Ambrosio habla que bajaban desnudos. No sabemos cómo manejaban esos hombres y mujeres, porque así eran muy respetuosos, pero realmente él no habla de que se hiciera diferente, pero sí se dice dentro de la tradición que había hombres y mujeres para ayudar al bautismo. El obispo bajaba y tiene 80 centímetros, por lo tanto no es que se metiera totalmente debajo, sino que se inclinaba y el obispo cubría con una vasija grande y se derramaba sobre su cabeza el agua, y se hablaba precisamente de que el agua cubría de una forma total al iniciar. Dice así en una predicación Ambrosio a los que está bautizando: tú viniste a la iglesia y oíste anunciar un solo Dios, y por eso la ley comienza como tienes escrito: escucha, Israel, el Señor es tu Dios, es solo el Señor. Cree que hay un solo Dios y no muchos dioses. Cuando comiences a leer que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne para la redención de todo el mundo, distingue razonablemente que el único Dios es Padre, del cual proceden todas las cosas, en que vivimos, y el único Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por Él. Aprende que Él vino para que fuese formado nuestro ánimo en las sendas de la virtud, y para que aprendiésemos con su ejemplo la mansedumbre de las costumbres, para que fuese destruida la culpa por la gracia. Entonces sí pasaste de la confesión de la verdad al conocimiento de la justicia. La fe es el comienzo del cristiano y la justicia su plenitud. Hay cosas bien interesantes en ese sentido que se tienen que realmente recuperar dentro de estos procesos de iniciación cristiana. Y es uno de los elementos que quisiera hacer énfasis: la justicia, su plenitud.
¿Cuánta falta hace a veces en nuestros procesos educar precisamente en la justicia bíblica? Luego, el Santo Agustín, retomando de Ambrosio algunos de los elementos, va a insistir especialmente en la importancia del conocimiento como alimento de los patriarcas, mucho más que Ambrosio, del Antiguo Testamento y de todo lo que significaba el Antiguo Testamento como camino hacia la vida. La vida de ellos, especialmente lo llaman los santos, es una norma de vida donde nosotros aprendemos también de ellos. Y San Ambrosio, hablando de San José, ya que estamos en la fiesta de San José, leo esta cita que me parece hermosa. El Santo José está ante nuestros ojos como ejemplo de castidad. Por eso fue amado por los padres más que los otros hijos. Pero esto fue causa de envidia. Bueno, aquí está hablando de José, me equivoqué, de José del Antiguo Testamento. Aprendamos por tanto, pero más adelante tengo una cita de José. Aprendamos por tanto a conocer la envidia de los santos para imitar la tolerancia, y comprendamos que ellos han sido superiores no por naturaleza, sino por el empeño, que no han sido personas libres de vicios, sino que han corregido. Así la envidia que por los santos, con cuarta mayor razón, debemos estar atentos nosotros para no seguir en el pecado. Un poco más adelante, particularmente, hay toda una discusión entre los orientales y los occidentales alrededor de la fórmula. El bautizo en concreto se concretaba especialmente con las preguntas que nosotros todavía utilizamos alrededor del ¿crees? Y en cambio se hacía pues la inmersión o el agua que se derramaba sobre la cabeza, etcétera, sin el ego del bautismo, porque el que bautizaba pues era Dios, por decirlo así, y el obispo, y aquí entre paréntesis tengo que decirlo para que realmente comprendamos la importancia de los procesos. El reto para los obispos es tremendo. Ambrosio y Agustín dicen que durante la Cuaresma, acompañando a los catecúmenos, el obispo debe pensar solo en ellos y ojalá estar todo el tiempo con ellos, que ninguna de las ceremonias, las que nos explicaba precisamente el Padre Salvador, realmente nosotros la podemos delegar. Eso dice Ambrosio, que la debe hacer el obispo con los catecúmenos, y realmente pues valorizar esto tiene su sentido. Las entregas del Padre Nuestro, como el sentido de la oración, el acompañamiento catequético de todos esos elementos, y por último la entrega del credo, y con la entrega del credo la unción de los catecúmenos, que se hacía siempre aparte del mismo bautismo, que a veces se nos olvida, y realmente el ritual rica también lo sugiere que se haga incluso antes, de pronto que se haga la semana anterior con la entrega del Padre Nuestro el Domingo de Ramos. Pues es una sugerencia, pero lo que yo sí quiero hacer énfasis es la manera concreta, pues por la tradición, por las exigencias que hace a que los obispos acompañen a los catecúmenos durante toda la Cuaresma, que deben ser 40 días en donde él esté disponible a la enseñanza y en donde realmente no delegue en los catequistas la enseñanza, porque el maestro fundamental es el obispo, y yo creo que eso se debe de alguna forma pues, valorar. Bueno, digo una cosita que me parece clave aquí. El símbolo de la triple inmersión ha sido añadido luego, porque antes pues simplemente eran las preguntas. En los bautizos simplemente se bajaba, pero no había triple inmersión. Al comienzo, en el siglo II, no hablan nunca de triple inmersión. Triple inmersión empezó precisamente en 250 en adelante, y era pues también con las preguntas de que si cree en Dios Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Pero esas efusiones que la Didache hace, por ejemplo,
son las preguntas y el baño, eso sí, el agua derramada o el que él se sumergiera dentro del agua. El baño bautismal, tal como lo hemos logrado individual, implicaba que el catecúmeno, al entrar en la piscina, estuviese completamente desnudo. Non poco in Evangelio Mysteri reconocis, quia baptisatus licet et corpore posteatamen esca spirituali potuque mundalis. Bueno, ustedes saben más latín que yo. No, fundamentalmente lo que quiere decir es un comentario de Ambrosio del Salmo 118, en donde en el sermón o la predicación, o no sabemos exactamente si es un comentario escrito simplemente para las catequesis de algunos más, insiste en que realmente es un signo también el que el catecúmeno entre en la pila o en la vasca, en el sitio totalmente desnudo. Yo quiero hacer énfasis para que realmente comprendamos un poquito mejor lo que significó también la unción, que los pasos ya nos habló y la palabra, la Biblia, me parece que con una gran precisión, don Salvador insistió en que la palabra de vida pues tiene que ser realmente el primer paso fundamental, el segundo paso pues la vivencia del rito, pero no como rito, sino como acción salvífica, y la tercera, por supuesto, la acogida de la comunidad, que sabemos nosotros, pues todo eso es fundamental en los primeros años cristianos. La unción postbautismal, que hay una discusión también histórica alrededor de si de una vez se hacía con el crisma doble unción o no se hacía doble unción. Incluso algunos obispos a veces consultan en los bautismos de adultos eso, hacemos doble unción porque pues se hace unción con el crisma para terminar el bautismo y unción con el crisma ya para la confirmación. Unción en la cabeza, como lo reportan la mayoría de los escritos, y unción también después en la frente. Eso pues, realmente no está totalmente claro dentro de Enrica, pero se sugiere, por supuesto, que se haga la doble unción, ¿no? Por lo menos está colocada allí. Y luego, pues realmente que se haga esa unción de los catecúmenos el domingo de Ramos también es una cosa bien interesante, y pues las unciones pues inspiradas en el Antiguo Testamento dentro de una tradición muy interesante, también no era una unción simplemente con el dedito y tratando de que no haya aceite, no, era con la mano completa, derramaban el aceite en la mano del obispo y él ungía al nuevo que iba a ser bautizado para preservarlo en su lucha contra el pecado, y le ungía la espalda y le ungía el cuello totalmente, y la espalda. Era una costumbre bien interesante, pues que a veces los signos se pierden. La verdad es que habría que recuperar un poco ese sentido de la unción con el óleo de los catecúmenos. Todos estos elementos, particularmente, y con esto quiero concluir, conducían dentro del proceso catecumenal, todo el proceso catecumenal, que en Roma era 3 años, pero que sin embargo escriben algunos autores que no se fijan tanto en el tiempo, sino en la capacidad de aquel que está preparándose. Pero por supuesto casi nunca había menos de 2 años. Entró un vicio posteriormente, después de Constantino, y es que el que se inscribía como catecúmeno ya estaba recibiendo algunos beneficios de tipo político y de tipo, pues, desafortunadamente, socialmente, empezó a recibir beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Por ejemplo, pues que si era inscrito como catecúmeno, podía casarse con una cristiana. Si no estaba inscrito, realmente, y mucho más después de Teodosio, no podía de ninguna manera casarse con una cristiana, la ley lo prohibía. En cambio, pues realmente algunos empezaron a buscar de alguna forma elementos que los hicieran huir del compromiso bautismal, porque el compromiso bautismal pues tenía varias etapas
que es imposible en este momento realmente hacer los énfasis, pero que los nombro apenas porque son muy interesantes. El conocimiento de la Sagrada Escritura, conocimiento estoy diciendo, pero por supuesto llevado a la vivencia de esa misma palabra cuando se llegaba a los evangelios. Había ahí una diferencia que realmente algunos piensan que pues no tenía sentido, sino en el contexto un poco de la polémica con los judíos, pero que de todas formas como se utilizaba, sin embargo era de una importancia muy grande. Pero en ese contexto de polémica con el pueblo judío, pues se hacía una gran diferencia, porque el Antiguo Testamento era un poco para conocer la preparación de la venida del Mesías. El Nuevo Testamento era el mismo Jesús que nos invitaba a hacer con Él también, y en el proceso de la formación en la oración, el proyecto que aquí pues ya llamamos nosotros con nuestras palabras misionero. La iniciación en la oración, especialmente en las catequesis después de Pascua, quería hacer una instrucción sobre la oración para mostrar a los neófitos cómo se debe orar, dónde se debe orar, en qué orden se debe hacer la oración, lo que hay que pedir al Señor, por quién hay que rezar y cómo concluir las oraciones. Esas catequesis eran específicamente destinadas a los neófitos. Por el contrario, sabemos nosotros que las órdenes que muchos de los obispos impartieron fue que también a los catecúmenos, especialmente con el Nuevo Testamento, se hiciera ese proceso de oración. Para explicar estos asuntos, Ambrosio busca conciliar esos textos de la Escritura que parecían contradictorios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo sus manos, sin ira y sin discusiones, que dice Timoteo. Y el Señor aconsejaba, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. No son dos preceptos contradictorios, dice San Ambrosio, porque cubiculum tuum mens tua es, tu cuarto es tu mente. Idéntico desarrollo encontramos nosotros posteriormente en San Agustín. Lo que sí, dentro de todo el proceso, para, como digo, finalizar, es lo siguiente. En el catecumenado, particularmente en el ambiente milanés con San Ambrosio, los procesos pues también eran diferentes en la primera parte con los paganos y con los judíos. Pero en ese proceso, realmente, la palabra era absolutamente fundamental. Las predicaciones de Ambrosio y las predicaciones de los catequistas eran fundamentalmente acercarse tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Si bien había un poco más de pensamiento filosófico con los paganos en las primeras catequesis, en la aceptación, incluso Ambrosio llega a decir de urbanidad y de delicadeza y cuidado con aquellos que se acercan, ya sean motivados por la palabra, por el ejemplo de otro cristiano o por la iglesia. Pero el proceso lo tiene que llevar durante todo el tiempo de formación a que lo acompañe una comunidad. Los padrinos son apenas un elemento realmente que después más bien son una distorsión de lo que debía ser, pero lo que se pide fundamentalmente es que haya una comunidad que acompañe el proceso catecumenal. Por eso es de verdad, en esta recuperación me parece que es muy importante, y he oído cosas muy valiosas de ustedes precisamente en ese sentido. Es la comunidad la que hace posible la verdadera conversión, el verdadero encuentro con Jesucristo y la aceptación de la Iglesia, que la hace ya en el proceso de formación, pero que la hace particularmente para continuar con la amistología después del bautizo, que no es solamente hasta Pentecostés, sino que esa comunidad inserta a los catecúmenos en unas pequeñas comunidades para acompañar todo el proceso de vida, el estilo de vida nuevo. Muchas gracias.